En esta lección estudiaremos las operaciones con los números decimales. Debido a su extensión, en este tema solo trataremos de la suma y de la resta. En temas sucesivos estudiaremos la multiplicación y división de números decimales, lo mismo que hicimos con los números naturales. Ya conoces los números decimales. Constan de varias cifras con una coma que separa la parte entera de la parte decimal. Ahora vamos a operar con estos números. En este primer apartado trataremos solo de la suma de números decimales. Antes de operar con los números decimales, haremos un repaso de los mismos. Observa este número. Se trata de un número decimal ya que está formado por varias cifras y contiene la coma que determina la parte entera. Fíjate ahora en las cifras situadas a la izquierda de la coma. Forman la parte entera. Si la parte entera, como en este caso, es mayor que 0, el número decimal es mayor que la unidad. Las cifras situadas a la derecha de la coma forman la parte decimal. Con este repaso previo pasamos a la operación de la suma de números decimales. Tenemos tres números decimales. Están separados por un signo que representa una operación matemática, la suma. Por lo tanto, vamos a sumarlos. Indicaremos paso a paso el camino que tenemos que seguir. Para empezar, hemos de colocar los números decimales unos debajo de los otros, de modo que se correspondan las unidades del mismo orden y, por tanto, las comas. Es decir, todas las comas quedarán en la misma columna. Primero colocamos el número 17 enteros 26 centésimas. Observa esta forma de leer los números decimales. Primero se lee la parte entera y a continuación la parte decimal. En la práctica muchas veces utilizamos otra forma de expresión. En este caso, este número decimal se lee 17,26. A partir de ahora alternaremos los dos tipos de lectura de los números decimales indistintamente. Volvamos a la suma. A continuación, debajo de este número hemos de colocar el siguiente número, pero fijándote bien que las unidades estén debajo de las unidades del número anterior. Esto quiere decir que el 3 se coloca debajo del 7. Falta por poner el último número. Fíjate bien para colocar cada unidad en el lugar que le corresponde. Ahora ya está preparado para efectuar la suma. Bien, solo tenemos que sumar como si se tratase de números naturales. Recuerda que se empieza siempre por la derecha. 1 es 1. 6 más 3 es igual a 9. 2 más 8, 10 más 4 es igual a 14. Escribo el 4 y llevo 1. 7 y 1, 8. Y 3, 11. Más 1, 12. Escribo el 2 y llevo 1. 1 y 1, 2. Más 2 es 4. Y por último, 3 es 3. Nos falta colocar la coma en el resultado. Su lugar está en el de la columna de las comas. El resultado es 342 enteros, 491 milésimas. Prácticamente se lee 342,491. Vamos a efectuar otra suma de números decimales. Recuerda el orden que vas a seguir. Ante todo, colocar los números decimales unos debajo de los otros, de modo que las unidades del mismo orden se correspondan y las comas coincidan en la misma columna. Dime, ¿te parece correcto tal y como lo hemos hecho? No lo es. El 23,3 no está en su sitio. Las unidades del mismo orden no se hallan situadas en la misma columna y por ello la coma está desplazada. No coinciden en la misma columna todas las comas. Esto hay que corregirlo. Ahora está bien. Con la coma en su sitio, todos los órdenes de unidades coinciden con su columna correspondiente. Falta por colocar el último número decimal. Lo colocaremos también en la columna correspondiente. Ahora situaremos el signo y la raya para poder dar el resultado.
Recuerda que el signo se coloca a la izquierda. Es el momento de efectuar la suma. Fíjate que lo hacemos como si fuesen números naturales. Para que esta suma esté terminada, falta situar la coma. No te olvides de colocarla en el resultado obtenido. Tiene que estar en la columna de las comas. 27,92 es el resultado que buscábamos. Memoriza bien todos los pasos que has seguido y, sobre todo, no te olvides de la coma. Tenemos un nuevo ejemplo de suma de números decimales. Recuerda que el primer paso para poder sumarlos es colocar los sumandos unos debajo de los otros, de modo que las unidades del mismo orden se correspondan y las comas queden en columna. Antes de efectuar la operación, hay que colocar el signo y la raya que separará los sumandos de la suma que calculamos. Por último, se coloca la coma en el resultado de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado es 68,97. No olvides este resultado porque lo vamos a ver otra vez. Recuerda que los números decimales pueden expresarse por medio de fracciones decimales. Esto es lo que vamos a hacer a continuación con estos números decimales, expresarlos por medio de fracciones decimales. Comenzamos por el número 3,26, o lo que es lo mismo, 3 enteros, 26 centésimas. La fracción decimal que lo representa es 326 centésimos. También podemos expresarlo de otra forma, 326 partido por 100. Observa que para escribir la fracción decimal se coloca el número completo sin la coma en el numerador y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. En este caso, 2 ceros. El segundo número decimal es 12 enteros, 3 centésimas. ¿Cuál es la fracción decimal que lo representa? Efectivamente, es 1203 centésimos. Por último, el tercer número decimal, 63,68. Su fracción decimal es 6.368 centésimos. Ya están los tres números decimales expresados por medio de fracciones decimales. Vamos ahora a sumar las tres fracciones. Observa que las tres tienen igual denominador. Recuerda que en este caso se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Efectuemos la suma de los numeradores. Este es el resultado de sumar los numeradores. Por lo tanto, será el numerador de la fracción resultante. Ya hemos indicado que como denominador se deja el común que tienen las fracciones que se suman. El resultado es 7.897 centésimos. Transformamos ahora esta fracción decimal en número decimal. Como sabes, se escribe el numerador completo. Y se separan por medio de la coma tantas cifras hacia la izquierda como ceros tenga el denominador, en este caso 2 cifras. Por lo tanto, el número decimal correspondiente es 78,97. ¿Recuerdas el resultado que habíamos obtenido al efectuar la suma con números decimales? Como puedes observar, coincide con el que hemos obtenido ahora. Esto quiere decir que la suma de números decimales puede efectuarse sumándolos directamente como números decimales o sumando sus fracciones decimales equivalentes. No olvides que la suma de números decimales puede efectuarse de cualquiera de las dos maneras, es decir, como números decimales o pasándolos a fracciones decimales y sumándolas. Continuamos con la suma de números decimales. Pero, al igual que en el ejemplo anterior, primero sumaremos los números decimales y luego sumaremos las fracciones decimales correspondientes a los números decimales. Ya sabes que para sumar los números decimales primero hay que colocarlos en columna
es decir, uno debajo del otro de forma que las unidades se correspondan y las comas queden en la misma columna. Antes de efectuar la suma, hay que colocar el signo y la raya. Ahora ya podemos sumar. Recuerda que siempre se empieza por la derecha. Falta por situar la coma en el resultado. Ya sabes que se coloca de forma que coincida con la columna de las comas. 13,81 es el resultado. Recuerda este resultado, lo vamos a ver más adelante. Como hemos indicado antes, efectuaremos la suma de estos números decimales por medio de las fracciones decimales correspondientes. La primera fracción decimal, es decir, la correspondiente al número 6,5, es 65 décimos. Recuerda que para transformar un número decimal en fracción decimal, se coloca en el numerador el número completo, sin la coma, y por denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Razona ahora, ¿cuál es la fracción decimal correspondiente al número 7,31? En efecto, la fracción decimal es 731 centésimos. Escribimos ahora el signo de sumar entre las fracciones y el signo igual al final. Observa que estas dos fracciones tienen denominadores diferentes. Por ello, lo primero es buscar un denominador común. Multiplicaremos el numerador y el denominador de cada fracción por el denominador de los demás. En la primera fracción, 65 décimos, tendremos que multiplicar por 100 el numerador y el denominador. En la segunda fracción decimal, ¿por qué número multiplicaremos el numerador y el denominador? Efectivamente, hemos de multiplicarla por 10, ya que 10 es el denominador de la primera fracción. Veamos cómo quedan las fracciones una vez efectuadas las multiplicaciones. El numerador de la primera será 6.500. Y el denominador, 1000. Del mismo modo calcularemos el denominador y el numerador de la segunda. Ahora ya podemos sumar las dos fracciones ya que sus denominadores son iguales. Ya sabes que se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Vamos a sumar los numeradores. El numerador de la fracción suma será 13.810, ya que es el resultado obtenido de sumar los numeradores de las fracciones. A continuación, transformamos esta fracción resultado en número decimal. Pero antes, simplificaremos este quebrado dividiendo el numerador y el denominador por el mismo número. En este caso, dividiremos por 10. Recuerda que para dividir por 10, separamos con una coma el último cero. Resulta 1.381 centésimos, ya que al separar con la coma el último cero, este desaparece. Para hallar el número decimal correspondiente, escribimos el numerador y separamos con una coma tantas cifras a la derecha del número como ceros acompañan a la unidad del denominador. En este caso, 2 cifras. El número decimal es 13,81. Observa el resultado y comprueba que es el mismo al obtenido en la suma de los números decimales. Recuerda, pues, que se pueden sumar números decimales mediante las fracciones decimales correspondientes o directamente como números decimales. Para efectuar una suma de números decimales, se colocan los números
de manera que las unidades del mismo orden y las comas coincidan en sus columnas correspondientes. Se suman como si fuesen números naturales y se coloca la coma en el resultado de forma que coincida con la columna de las comas. La suma de números decimales también puede realizarse pasándolos primero a fracciones decimales, sumar las fracciones y expresar el resultado en forma de número decimal. En este segundo apartado seguiremos estudiando la suma de números decimales. Ampliaremos nuestros conocimientos aprendiendo a sumar números decimales con números naturales. Repasaremos las sumas de decimales pasándolas a sus fracciones decimales equivalentes. Finalmente aplicaremos lo estudiado a la solución de problemas prácticos. Ya sabes que los números decimales son aquellos que están formados por varias cifras y que contienen una coma que separa la parte entera de la decimal. Observa esta expresión. Se trata de una suma de números decimales. El primer paso para efectuarla es escribir los números decimales unos debajo de los otros, de modo que se correspondan las unidades del mismo orden y por tanto las comas. Una vez colocados los sumandos, haremos la suma como si se tratase de números naturales, para lo cual trazamos la raya que separa los datos del resultado y el signo de la suma. La suma no está terminada, ya que falta colocar la coma en el resultado de manera que coincida en la columna de las comas. El resultado de la suma es 90,14. También puede leerse 90 enteros 14 centésimas. Recuerda que la coma es muy importante, ya que sin ella el resultado no sería correcto. Observa esta expresión que, al igual que las anteriores, es una suma. Pero en esta ocasión no solo se trata de números decimales. Hay uno que es un número natural, el 18. Veamos lo que hemos de hacer en el caso de que sumemos números decimales con números naturales. Comenzaremos, como siempre, colocando los números que tenemos que sumar. Esto quiere decir que colocaremos los sumandos unos debajo de los otros, de manera que las unidades del mismo orden coincidan en la misma columna. En el número 26,30, la cifra que corresponde a las unidades es el 6, y en el número 18 la cifra correspondiente a las unidades es el 8. Pues el 8 debe estar debajo del 6. Como ves, los números naturales se colocan a la izquierda de la columna de las comas. En esta suma solamente el 18. Por último, colocamos el 3,12. Escribimos el signo y la raya para poder efectuar la operación. Recuerda que el signo de la suma se sitúa a la izquierda. Como en los casos anteriores, se efectúa la suma de la misma forma que si fuesen números naturales. Nos falta colocar la coma, que como ya sabes, se coloca de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado correcto es 47,42. Ya hemos visto que cuando sumamos números decimales con números naturales, estos se colocan a la izquierda de la columna de las comas. Observa estas tres sumas. En todos los casos son los mismos números, 0,32 y el 7. Pero no todos están en posición correcta para poderlos sumar. ¿La primera de las posiciones es correcta? No, esta posición no es correcta ya que el número natural 7 no está en el lugar que le corresponde. ¿La segunda suma es correcta?
En efecto, esta situación es correcta ya que el 7 está colocado a la izquierda de la columna de las comas. Por último, ¿es correcta esta posición de datos? No, tampoco es correcta. Por lo tanto, la única situación de datos para efectuar la suma es la segunda. Recuerda que se suman como si se tratase de números naturales. Al resultado se le coloca la coma de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado de esta suma es 7,32. Las sumas de números decimales también se pueden efectuar por medio de fracciones decimales. Obtendremos el mismo resultado, lo que nos permitirá optar por una cualquiera de las dos posibilidades. Observa esta expresión. Es la suma del número decimal, un entero 66 centésimas, con el número natural 29. Vamos a efectuar la suma. Ya sabes que el primer paso consiste en colocar los números unos debajo de los otros. Como uno de ellos es un número natural, se coloca a la izquierda de la columna de la coma. Los sumamos como si se tratase de números naturales. Finalmente necesitamos colocar la coma de manera que coincida con la columna de las comas. El resultado de esta suma es 30,66. Esta es su lectura práctica, aunque correctamente sería 30 enteros 66 centésimas. No olvides este resultado, ya que volverá a aparecer más tarde. Ya hemos dicho que esta suma puede efectuarse por medio de fracciones decimales. Vamos a transformar estos números en fracciones decimales. El número decimal un entero 66 centésimas es el primero. Escrito en forma de fracción decimal, su denominador es 100, ya que hay dos cifras en la parte decimal. El otro número es natural, 29. Podemos decir que tiene como denominador la unidad. Observa que estas dos fracciones tienen denominador distinto. Hemos de buscar un denominador común para poderlas sumar. Recuerda que para reducir fracciones a común denominador, se multiplica el denominador y el numerador de cada fracción por el denominador de las demás. Es decir, la primera fracción hemos de multiplicarla por 1, por lo que no varía. La segunda fracción hemos de multiplicarla por 100. 29 por 100 es igual a 2.900. Y 1 por 100 es 100. Ahora ya podemos efectuar la suma. Como el denominador es común, solo tenemos que sumar los numeradores. El resultado de la suma de los numeradores es 3066 y el denominador es 100. Veamos cuál es el número decimal correspondiente a este resultado. Escribimos el numerador y separamos con una coma tantas cifras, comenzando por la última cifra de la derecha, como ceros acompañan a la unidad del denominador. El resultado es 30 enteros 66 centésimas, o lo que es lo mismo, 30,66. ¿Recuerdas este resultado? Es el mismo que hemos obtenido al sumar directamente los números anteriores. Ya ves que da lo mismo efectuar la suma de cualquiera de las dos maneras. Estas dos fracciones son fracciones decimales ya que sus denominadores son la unidad seguida de varios ceros. Se calcula la suma sumando los numeradores, pues las dos tienen el mismo denominador. ¿Cuál es el resultado? El numerador es 1124, el denominador es 100. Veamos qué números decimales corresponden a estas fracciones decimales. 3,02, o lo que es igual, 3 enteros, 2 centésimas. 8,22, o 8 enteros, 22 centésimas.
¿Cuál es el resultado de esta suma de números decimales? El resultado es 11,24. Fíjate bien, este número decimal es el correspondiente a la fracción que hemos obtenido al sumar las dos fracciones decimales. Dos hermanos han comprado 2 tabletas de chocolate. El primero de ellos se come 4 porciones de su tableta que tenía 10 porciones. Es decir, se ha comido 4 décimos de la tableta. El otro hermano se come 7 porciones de la suya. Es decir, 7 décimos de la tableta. Al final de la tarde quieren saber cuánto chocolate han comido entre los dos. Para ello tendrán que sumar lo que ha comido cada uno de ellos. Observa que esta suma de fracciones es muy sencilla, pues las dos tienen el mismo denominador. El resultado es 11 décimos. Entre los dos se han comido 11 porciones. Si las ponemos todas juntas, vemos que se han comido una tableta entera más una porción. Vamos a hacer esta misma suma por medio de números decimales. ¿Qué números decimales corresponden a cada una de estas fracciones decimales? 0,4. 0,7. ¿Cuánto vale la suma de estos dos números decimales? El resultado es un entero, una décima, o sea, una tableta entera más una porción de la segunda. Para sumar números naturales con números decimales, se colocan los números unos debajo de los otros, cuidando que los números naturales queden situados a la izquierda de la columna de las comas. La suma de los números decimales también puede hacerse en forma de fracciones decimales. El resultado será el mismo. Hemos llegado al tercer apartado. En él estudiaremos la operación resta con números decimales. Al igual que en la suma, veremos cuáles son los pasos a realizar para efectuar la operación. Ya hemos visto cómo se suman números naturales. Veamos ahora la segunda operación de la cual ya habíamos hablado, la resta de números decimales. Al igual que en la suma, lo primero es colocar el sustraendo debajo del minuendo, de manera que las comas estén en la misma columna. El sustraendo es siempre el número menor. También hemos de poner el signo de la resta a la izquierda y la raya para separar el resultado de la resta de los datos. El segundo paso es completar con ceros las cifras que faltan, cuando los números que se van a restar no tienen igual número de cifras decimales. En este caso, el 5,4 solo tiene una cifra decimal, por lo que es necesario añadir 2 ceros. A continuación, realizamos la resta como si se tratase de números naturales. De 0 a 3, 3. De 0 a 6, 6. De 4 a 12, 8 y llevo 1. 5 más 1 que llevaba, 6. De 6 a 7, 1. De 0 a 2, 2. Se sitúa la coma de manera que coincida con la columna de las comas. Ahora ya está terminada la resta de estos dos números decimales. El resultado es 21 enteros, 863 milésimas. Vamos a continuar practicando la resta con números decimales.
En esta ocasión se trata de 22,68 y 9,53. Como siempre, escribimos el sustraendo debajo del minuendo, de forma que las comas estén en columna. El minuendo es el número mayor. El sustraendo que se coloca debajo es el menor. Falta la raya para colocar el resultado y el signo de la resta a la izquierda. Ahora sí, observa que los dos números que se van a restar tienen igual número de cifras decimales, por lo que podemos realizar la resta como si fueran números naturales. De 3 a 8, 5. De 5 a 6, 1. De 9 a 12, 3 y llevo 1. De 1 a 2, 1, pues recuerda que llevaba 1. Al resultado le falta colocar la coma. Recuerda que se coloca de manera que coincida con la columna de las comas. Ahora ya podemos decir que el resultado de esta resta es 13 enteros, 15 centésimas. Recuerda que si los dos números no tienen igual número de cifras decimales, se completa con ceros las cifras que faltan. Ya hemos visto que cuando alguno de los datos tiene menos cifras decimales que el otro, se completa añadiéndole ceros. Veamos qué ocurre con esta resta. En primer lugar, hemos de escribir los dos números en columna, colocando el minuendo arriba y el sustraendo abajo, de manera que las comas estén en la misma columna. También tenemos que trazar la raya y poner el signo de la resta a la izquierda. Observa que el minuendo tiene dos cifras decimales y el sustraendo 3. Por tanto, hemos de añadir un 0 al minuendo sin que se modifique su valor. De esta manera, los dos números tienen 3 cifras decimales. A continuación, se realiza la resta como si se tratase de números naturales. De 3 a 10, 7 y llevo 1. 6 más 1, 7. De 7 a 16, 9 y llevo 1. 0 más 1, 1. De 1 a 3, 2. De 0 a 7, 7. De 1 a 2, 1. Para completar el resultado, se coloca la coma de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado es 17 enteros, 297 milésimas. Aquí tenemos otra resta de números decimales, 66,3 y 2,37. Para empezar hemos de colocar los números decimales en columna, es decir, el sustraendo debajo del minuendo, de forma que las comas coincidan en la misma columna. ¿Te parece bien de esta forma? No. El sustraendo, que es el número menor, siempre irá debajo del minuendo, que es el número mayor. Ahora está bien. Una vez colocados correctamente, añadimos los ceros que faltan de manera que los dos números tengan el mismo número de cifras decimales. Observa que estos ceros pueden añadirse tanto al minuendo como al sustraendo. En este caso se lo añadimos al minuendo para que los dos tengan el mismo número de cifras decimales. Ahora ya podemos restar como si fuesen números naturales. Nos falta colocar la coma en el lugar que le corresponde, en la columna de las comas. Recuerda siempre que la coma es muy importante. El resultado es 63,93. Veamos un nuevo ejemplo. Se trata de la resta 365,32 y 71,1. Como recordarás, el primer paso consiste en colocar el sustraendo debajo del minuendo
de manera que la coma del sustraendo quede debajo de la del minuendo, es decir, en columna. Como los dos números que vamos a restar no tienen igual número de cifras decimales, se completa con ceros las cifras que faltan. En esta ocasión, al sustraendo hemos de añadirle un 0. Ya están preparados para realizar la resta como si fueran números naturales. Nos falta algo muy importante, que es la coma. Hemos de colocarla en el resultado de manera que coincida con la columna de las comas. El resultado es 294,22. Recuerda este resultado, pues seguidamente volverá a aparecer. De nuevo tenemos esta resta. Al igual que hemos hecho con la suma, la resta también podemos efectuarla mediante fracciones decimales. Al transformar el primer número decimal en fracción decimal, obtenemos la fracción 36.532 centésimos. Recuerda cómo se halla la fracción decimal correspondiente a un número decimal. En el numerador se coloca el número completo sin la coma, y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. En el segundo número decimal, la fracción decimal es efectivamente 711 décimos. Ahora hay que restar las fracciones decimales teniendo en cuenta que tienen distinto denominador. Buscaremos una fracción equivalente a 711 décimos. Recuerda que hemos de multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. En este caso, multiplicaremos por 10. La fracción equivalente que hemos obtenido es 7.110 centésimos. Esta resta entre fracciones con igual denominador se efectúa restando los numeradores y se deja el mismo denominador. Restemos los numeradores. El numerador de la fracción resta será por tanto 29.422. El denominador será 100, pues ya hemos indicado que se deja el mismo denominador. Esta fracción decimal puede expresarse por un número decimal. Para ello hemos de escribir el numerador completo y separamos por medio de la coma a partir de la última cifra tantos lugares como ceros tenga el denominador. El número decimal correspondiente es 294,22. Si recuerdas el resultado obtenido al efectuar la resta por medio de los números decimales, observarás que coincide con este. Fíjate bien, la resta de números decimales puede efectuarse restando directamente los números decimales o restando las fracciones decimales correspondientes. El resultado obtenido en los dos casos es el mismo. Ya hemos visto que también la resta puede efectuarse por medio de las fracciones decimales correspondientes. Veamos otro ejemplo. Queremos restar los números 67,35 y 29,31. En primer lugar, hemos de escribir los números uno debajo del otro, colocando siempre el sustraendo debajo del minuendo. También escribiremos el signo de la resta a la izquierda y la raya para escribir debajo el resultado. Fíjate que los dos números tienen igual número de cifras decimales, por lo que no es necesario añadir ceros para igualarlos. Se restan como si se tratase de números naturales. De 1 a 5, 4. De 3 a 3, 0. De 9 a 17, 8 y llevo 1. 2 más 1 que llevaba, 3. De 3 a 6, 3. Por último, ponemos la coma en el resultado de manera que esté en la columna de las comas. El resultado es 38 enteros, 4 centésimas. No olvides este resultado, ya que volverá a salir.
Ahora vamos a efectuar la resta con las fracciones decimales correspondientes a los números decimales del ejemplo anterior. Veamos cuál es la fracción decimal correspondiente al primer número decimal, 67,35. Como tiene dos cifras en la parte decimal, su denominador es 100. El numerador es el número sin la coma. La fracción decimal del número 29,31 se halla de la misma manera. Observa que estas dos fracciones tienen el mismo denominador. Para hallar su resta solo se han de restar los numeradores. Vamos a calcularlo. El resultado es 3.804. Ya hemos hallado el numerador de la fracción. Fíjate que el denominador es 100, pues las dos fracciones tienen 100 como denominador común. Por último, vamos a ver cuál es el número decimal correspondiente a esta fracción decimal que hemos obtenido como resultado. En primer lugar, escribimos el numerador completo. Se separan con una coma tantas cifras como ceros acompañan a la unidad del denominador desde la derecha del número. Fíjate en este resultado. Observa que es el mismo que hemos obtenido al restar los dos números decimales. Esto nos indica que la resta puede efectuarse de las dos maneras y el resultado es el mismo. Efectuemos esta resta de fracciones decimales. Observa que el denominador es el mismo en las dos. Por lo tanto, el denominador de la fracción resultado es también 10. El numerador lo calculamos restando los dos numeradores. ¿Cuál es el resultado? Vamos a realizar esta misma resta por medio de números decimales. ¿Cuál es el número decimal correspondiente a la primera fracción decimal? 26,1. ¿Y el segundo? 14,2. El resultado de esta resta es 11,9. Observa los dos resultados obtenidos. Fíjate que 11,9 es el número decimal correspondiente a la fracción decimal 119 décimos. Por tanto, los dos resultados son iguales. Para efectuar una resta con números decimales, se coloca el sustraendo debajo del minuendo, de forma que las comas queden en columna. Se completan con ceros las cifras que faltan, se restan como si fueran números naturales y se coloca la coma en el resultado de manera que coincida con la columna de las comas. La resta de números decimales puede realizarse también en forma de fracciones decimales. El resultado obtenido es el mismo en los dos casos. Hemos llegado al último apartado del tema. En él vamos a estudiar cómo se restan números decimales con números naturales, lo mismo que hicimos en la suma. Y finalmente, un repaso de todo lo estudiado en este tema. Tenemos la expresión que indica una resta entre números decimales. Observa que los dos números tienen dos cifras decimales. Calculemos esta resta.
Recuerda que lo primero es colocar el sustraendo debajo del minuendo, de forma que las comas coincidan en la misma columna. Como los dos números tienen el mismo número de cifras decimales, no se debe añadir ningún cero. Se realiza la resta como si fueran números naturales. De 2 a 5, 3. De 6 a 12, 6 y llevo 1. 2 más 1, 3. De 3 a 12, 9. 3 más 1, 4. De 4 a 4, 0. No lo escribimos. Para que esta resta esté completa, falta situar la coma en el lugar correspondiente, debajo de la columna de las comas. El resultado es 9 enteros, 63 centésimas. Vamos a calcular esta resta. Fíjate en el número de cifras decimales de cada uno. El minuendo tiene una cifra decimal. El sustraendo tiene 2. Hagamos un repaso de este tipo de resta. En primer lugar, hemos de colocar los números uno debajo del otro. Ya sabes que en el caso de no tener igual número de cifras decimales, se completan con ceros las cifras que faltan. Ahora ya se puede restar como si fueran números naturales. De 1 a 10, 9 y llevo 1. 7 más 1, 8. De 8 a 12, 4 y llevo 1. 7 más 1, 8. De 8 a 14, 6 y llevo 1. 1 más 1, 2. De 2 a 6, 4. Por último, colocamos la coma de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado es 46 enteros, 49 centésimas. No solo se añaden ceros al minuendo, ya que pueden faltar cifras al sustraendo. Este es el caso de esta resta, 26,25 menos 12,8. Colocamos los dos números uno debajo del otro, haciendo coincidir las comas en columna. No olvides que el signo de la resta se coloca a la izquierda de los números. Ya hemos visto que el sustraendo tiene una cifra decimal menos que el minuendo, por lo cual se le completa con un 0. Es el momento de restar. De 0 a 5, 5. De 8 a 12, 4 y llevo 1. 2 más 1, 3. De 3 a 6, 3. De 1 a 2, 1. La coma la colocamos entre el 3 y el 4, es decir, en la columna de las comas. El resultado es 13 enteros, 45 centésimas. Al igual que ocurre con la suma, algunas veces la resta se presenta entre un número decimal y un número natural. Este es el caso de este ejemplo. El 82 es un número natural. Veamos qué hay que hacer. Para empezar, como siempre, hay que colocar el sustraendo debajo del minuendo de forma que las comas queden en columna. Recuerda que en la suma los números naturales se escriben a la izquierda de la coma. En la resta ocurre lo mismo. Como el 82 es un número natural, no tiene coma. Por eso, a la derecha del número natural se coloca una coma y a continuación, tantos ceros como cifras decimales tenga el otro número decimal. Ya está en condiciones de poderse restar. Hemos de hacerlo como si fueran números naturales. Falta algo muy importante, la coma. La colocaremos en la columna de las comas. Ahora sí hemos terminado la resta. El resultado es 44,31. Nos encontramos de nuevo con una resta entre un número decimal y un número natural. En este caso, el número natural es el minuendo. Los pasos van a ser los mismos. Empezaremos colocando los números en columna. ¿Está bien así? No.
En columna quiere decir que las unidades estén en la misma columna, el 6 y el 2, las decenas con las decenas, el 7 y el 1, y así sucesivamente. Así, ahora está bien. A continuación colocamos a la derecha del número natural una coma y le añadimos tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. En este caso se añaden 2 ceros. Ahora los restaremos como si se tratara de dos números naturales. Y para terminar, colocar la coma en el lugar que le corresponde en la columna de las comas. El resultado es 63,65. Veamos otro ejemplo de resta entre números decimales y naturales. En esta ocasión, el sustraendo es un número natural, el 17. Colocaremos los dos números en columna. El número natural se coloca a la izquierda de la coma. Se coloca una coma y a la derecha de esta se le añaden tantos ceros como cifras decimales tenga el otro número. Ahora ya estamos en condiciones de poder efectuar la resta. De 0 a 5, 5. De 0 a 2, 2. De 7 a 13, 6 y llevo una. 1 más 1, 2. De 2 a 6, 4. Falta por colocar la coma en el resultado. Se sitúa de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado es 46 enteros, 25 centésimas. Un chico mide 1,63 m. Su amigo 1,48 m. ¿Cuánto mide uno más que el otro? Para poder hallarlo, efectuamos una resta entre números decimales. Recuerda que el minuendo siempre se coloca arriba y es el mayor. Efectuemos la resta. De 8 a 13, 5 y llevo una. 4 más 1, 5. De 5 a 6, 1. De 1 a 1, 0. Falta colocar la coma para que el resultado esté terminado. El resultado es 15 centésimas, es decir, un amigo es 15 centésimas de metro más alto que el otro. Recuerda que a la hora de colocar los números decimales para restarlos, hemos de tener en cuenta la posición de las comas. Observa estas dos restas. Una de ellas no es correcta. ¿Cuál? En efecto, la resta de la izquierda no es correcta ya que las comas no coincidían. En cambio, la de la derecha tiene bien colocados el minuendo y el sustraendo. Para restar números decimales y números naturales, se escribe el sustraendo debajo del minuendo. El número natural se coloca a la izquierda de la coma. A la derecha de él, separados por una coma, se colocan tantos ceros como cifras decimales tiene el otro número. Se restan como si fuesen números naturales y finalmente se pone la coma en la columna de las comas.